Vamos a comenzar a grabar entonces. Y vamos a comenzar la clase de hoy, ¿vale? Ok. Entonces, en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos quedado en el balanceo de reacciones por el método algebraico, ¿ya? A ver, ¿cierto? Habíamos quedado acá, ¿de acuerdo? ¿Alguien logró hacer al menos una? ¿Sí? ¿No? Bien. Yo le voy a dar las soluciones de la primera y la segunda. La tercera no, porque esta requiere un poco más de tiempo, un poco más complicada, ¿ya? Porque resulta que acá hay un cambio de estado de oxidación. Por ejemplo, el nitrógeno está cambiando de estado de oxidación 5 a estado de oxidación 2. Entonces, los sistemas de ecuaciones que se van a generar para la resolución de este ejercicio van a ser mucho más complejos, porque ustedes, por ejemplo, el oxígeno, en el caso de la derecha, tendría que ser 2 por 3, más más uno, o sea, en el fondo sería 6 veces C, más un D, más un E, y eso entonces complejiza el sistema de ecuaciones final, ¿ok? Pero en el caso del primer ejercicio, ¿ya? Tenían que seguir la misma mecánica que vimos en el ejemplo anterior de la clase del día lunes. Y entonces el sistema de ecuaciones debería darle los siguientes coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, para el caso del A, este debería ser 2. Para el caso del B, debería ser 2. Y para el caso del C, debería ser 3. ¿Ya? Si ustedes comprueban esto, se van a dar cuenta que la ecuación está balanceada. Tenemos 2 potasios a cada lado, 2 cloros a cada lado y 6 oxígenos a cada lado. ¿Ya? Y en el caso de la segunda reacción, ¿ya? En el caso de la segunda reacción, los coeficientes debiesen ser los siguientes. 3, ¿ya? 3 para el caso del HCl, el ácido clorhídrico. En el caso del aluminio debiese ser 1, ¿ya? Y en el caso de el cloruro de aluminio también debería ser 1, ¿ya? ¿Ya? Y en el caso del hidrógeno, debiese ser, vamos a ver al tiro, debiese ser 3 también. Y aquí vamos a tener un problema. No me había fijado en esto. Al ser este 3, yo tengo el doble de oxígenos que tengo acá, por tanto, este yo tendría que cambiarlo por un 6. A ver si lo puedo borrar. Disculpen. A ver, tengo el borrador. Aquí vamos a borrar eso, ¿cierto? Vamos a escribir de nuevo con el pluma, ¿cierto? Y entonces acá sería 6. Me había fijado en ese detalle. Y eso inmediatamente cambia esto por un 2, ¿cierto? Vamos a borrar eso que está ahí. Borrador. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a borrar esto que está ahí. Y eh, este sería un 2. Y este entonces sería un 2. Y ahí tendríamos la ecuación balanceada.
Tendríamos, por ejemplo, 2 aluminios a cada lado, 6 cloros a cada lado, en el caso de la izquierda 6 por 1, 6, y en el caso de la derecha 2 por 3, 6, y tendríamos 6 hidrógenos a cada lado, 6 por 1 hidrógeno en el lado de la izquierda y 3 por 2 en el caso de la derecha. Esta última la vamos a dejar en stand-by porque hay algo que ustedes tienen que aprender antes de hacerla para que les haga más sentido el sistema de ecuaciones. Cuando yo se los enseñe, la vamos a retomar, ¿ok? Y eso ya quedó grabado, así que me lo pueden cobrar más adelante. Bien, sigamos entonces con este eh, asunto de la estequiometría y comencemos entonces con el tipo de reacciones. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muchas gracias, chiquillos, por responder. Eh, según el tipo de reacciones químicas, tenemos, ¿cómo se llama? Estas que están acá, ¿cierto? Pero también existen otro tipo de reacciones, pero la forma más, digamos, sencilla de clasificarla desde el punto de vista inorgánico, ¿cierto? Son estas que están acá. En primer lugar tenemos, por ejemplo, las reacciones de síntesis. Estas que están aquí, las reacciones de síntesis, donde la síntesis básicamente consiste en dos sustancias que funcionan a modo reactivo A más B y generan una tercera sustancia que es C. Ejemplo de ello, por ejemplo, es, valga la redundancia, la combinación de hidrógeno molecular o dihidrógeno con el dioxígeno generando dos moléculas de agua, o 2 moles de agua, dependiendo de cómo lo quiera ver. Después tenemos lo contrario a la síntesis, que es la descomposición. ¿Ya? Y la descomposición tenemos del tipo simple, donde el reactivo A, ¿cierto? Genera dos nuevas sustancias a partir de la misma, cuyas sustancias B y C, ¿cierto? Son distintas a la inicial. Y ahí tenemos, por ejemplo, la descomposición del carbonato de calcio, ¿ya? Que ocurre en presencia de calor. Estas altas temperaturas generan óxido de calcio y dióxido de carbono. Y después tenemos esta descomposición que es más compleja y que tiene que ver con la presencia de un reactivo. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la calcinación del sulfuro de zinc. ¿Ya? Esta reacción es bastante conocida, pero para el sulfuro de cobre, es la que se hace en la minera metálica comúnmente para el tratamiento de sólidos, el tratamiento previo a los sólidos, a los sulfuros, perdón. En este caso es zinc, y tenemos el zinc en presencia de oxígeno, ¿cierto? Se transforma en el respectivo óxido de zinc y libera dióxido de azufre. Después tenemos la sustitución simple, que es una reacción de desplazamiento. ¿Ya? Y aquí lo que ocurre es una disociación consecutiva, asociación de un reactivo, ¿cierto? O una de las especies que está participando en ella. Por ejemplo, el óxido de plomo, que al reaccionar con carbono, este genera monóxido de carbono y plomo metálico. Y finalmente, la doble sustitución o doble desplazamiento, que son estas reacciones que se conocen como de metátesis, ¿cierto? Y que tienen que, en el fondo lo que se establece es que las sustancias combinadas que funcionan como reactivos se vuelven a recombinar y generar otras sustancias. Y aquí tenemos el ejemplo de una reacción típica que se estudia en las clases de química general y también en los laboratorios, que es una reacción de neutralización, donde tenemos el ácido clorhídrico por un lado, ¿ya? Tenemos el ácido clorhídrico por un lado, en presencia de hidróxido de sodio, que es una base. Un ácido con una base, entonces, generan como producto de reacción una sal, en este caso el cloruro de sodio, y agua. ¿Ya? Eso siempre ocurre entre un ácido y una base. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? No, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Cuando hablamos de la estequiometría de una reacción química,
aquí se habla de la proporción en moles en la que se combinan los reactivos y se forman productos, ¿ok? Y eh, en ese sentido, ¿cierto? Tenemos que una vez que se determinan el número de moles de los reactivos y de los productos, ya, y eso tiene que ver con el ajuste de la ecuación química asociada a la reacción que uno está estudiando. Y eso, ustedes ya lo aprendieron en la clase anterior, ¿cierto? Em, Se puede establecer relaciones de masa, ¿ya? En gramos, o de volumen en litros, en caso de que sean gases o disolución, ¿ya? Al respecto, al respecto, al respecto, entonces, podemos decir que eh, podemos establecer entonces relaciones entre los moles de los productos, quién, por ejemplo, quién se termina antes que el otro, o cuánto reacciona un reactante respecto de un producto, o cuánto reacciona uno con el otro respecto del otro producto, o cuánto se produce de uno con respecto al otro, y así sucesivamente. Para ello, entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Dice que de la reacción ajustada anteriormente, esa la vimos, creo que en la clase anterior. Si no, es bastante parecido. Pero está balanceada. Verifiquemos eso. Veamos el metal. ¿Tenemos dos hierros a cada lado? Sí. Después veamos entonces el no metal, el bromo. A cada lado tenemos seis bromos. Sí, 6 por un lado y 2 por 3, 6 en el otro lado. ¿Ya? Y después tenemos 6 hidrógenos a cada lado. Sí, tenemos 6 a un lado y 3 por 2, 6 al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, entonces lo que sigue es trabajar en función de la reacción que está ahí. ¿Ya? Esta reacción, aquí dice qué cantidad de ácido bromídrico reaccionará con 10 gramos de hierro y qué cantidades de bromuro de hierro e hidrógeno se formarán. ¿Cierto? Yo les recomiendo, como en el caso anterior, hacer una tablita, pero ahora trabajando, ¿cierto? Ahora trabajando con los moles. Ya sabemos a priori que este número me da la cantidad de moles de la sustancia que yo estoy analizando. ¿Ya? Si se fijan, ese 6 coincide con los 6 moles que están descritos abajo. ¿Ya? Después, en el caso del hierro, 2, 2 y 2. Lo que se hace a continuación, ¿ya? Lo que se hace a continuación es multiplicar, ¿ya? Multiplicar la masa molar, la masa molar de cada especie por el número de moles que hay presente en la reacción. ¿Ya? En el caso del hierro, 111,6 porque es 55,5 la masa molar del hierro. En el caso del hidrógeno 6, el hidrógeno tiene una masa igual a 2 gramos. Y después entonces se establecen estas relaciones de proporciones. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todo esto sale a partir de la relación de proporciones. Por tanto, yo sé que tengo 10 gramos, ¿ya? 10 gramos de este reactivo que es el hierro y empiezo a establecer esta relación. Y en el fondo es lo mismo que hacer una regla de 3, ahí eso lo dejo a criterio de ustedes porque cada uno se acomoda como corresponde. Resolviendo entonces las proporciones, ¿ya? Resolviendo entonces esas proporciones X, Y y Z, nosotros vamos a obtener estos resultados. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos dice ahí,
qué cantidad reacciona con 10 gramos de hierro y qué cantidades de bromuro de hierro e hidrógeno se formarán, la respuesta sería la que ustedes están viendo ahí. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con esto? No, profe, por mi parte. Perfecto. Entonces, habiendo visto este ejemplo, ya que es bastante simple, vámonos a mirar otro concepto involucrado, ¿ya? Otro concepto involucrado, que es el reactivo limitante. ¿Ya? El reactivo limitante dice ahí que es aquel reactante que interviene en menor proporción en la estequiometría. ¿Ya? Básicamente, para que ustedes lo entiendan, es el que se acaba primero. ¿Ya? Por lo tanto, dice, tanto se agota o se consume totalmente y limita la cantidad de productos formados. Si se acaba uno de los reactivos, la reacción se detiene. Por eso se llama reactivo limitante, es aquel que limita entonces el progreso de la reacción. Y por otro lado, tenemos el reactivo en exceso, que es aquel reactante que interviene en mayor proporción estequiométrica, por lo tanto es aquel que sobra, ¿ya? Y es el que queda entonces en exceso al finalizar la reacción. Normalmente en la práctica, no todas las reacciones, no todas las reacciones ocurren en un 100%. Y eso a veces ocurre, ¿cierto? Eso a veces ocurre porque las condiciones experimentales están dadas para que así sea. ¿Ya? Un ejemplo de esta, la vimos recién hace un rato atrás, es la de intercambio, de que yo les decía que era de metátesis. No, perdón, esta de sustitución de descomposición mediante reactivo. ¿Ya? Normalmente, en las condiciones, se tiene una cantidad finita de sulfuro de cobre, y lo hacen reaccionar con el oxígeno del ambiente, ¿ya? Mediante una descomposición por calcinación. Y la reacción se detiene cuando la fuente de sulfuro se acaba. Ese vendría siendo entonces el reactivo limitante. Y el reactivo en exceso, el oxígeno. El oxígeno tenemos en todos lados. Nosotros a cada rato estamos respirando oxígeno, ¿cierto? Bien, vamos entonces al ejemplo. Aquí hay un ejemplo de eh, la formación del sulfuro de cobre a partir de azufre y cobre metálico. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo tengo 10 gramos de cobre y 5,6 gramos de azufre. ¿Ya? En el caso de unas condiciones normales, donde las cantidades están bien calculadas y todo lo demás, todo reacciona con todo. ¿Y, ¿y cómo se llama? Todos reaccionan con todo. Y no hay reactivo ni limitante en exceso. Perdón, es que me escribió una de sus compañeras. Ya, listo. En el caso de que nosotros mantenemos constante la cantidad de cobre, el reactivo limitante viene a ser cierto, en el segundo caso, efectivamente el cobre, porque el exceso ¿cómo se llama?, de azufre, queda al finalizar la reacción. ¿Ya? Y en el último caso, el cobre está en exceso. Por tanto, la reacción queda limitada a la cantidad de azufre, debido a que sobra, entonces, eh, sobra cobre al final de la reacción. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se comprende cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Aquí hay una cosa bien práctica, en el sentido de que ustedes miran, por ejemplo, el segundo caso, y la cantidad de cobre no cambia. Y si bien es cierto, la cantidad de azufre sigue siendo menor que la cantidad de cobre,
este sobra al final de la reacción. ¿Con qué creen ustedes que yo estoy calculando el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Recuerden que pueden responder por el chat, o levantar el micrófono, o levantar la mano, como ustedes quieran. Con qué cosa creen ustedes que yo estoy determinando, calculando cuál es el reactivo en exceso? Veamos solamente el segundo caso, porque la cantidad de azufre en gramos, ¿cierto? Sigue siendo más baja que la cantidad de cobre. Sin embargo, el cobre se acaba primero. ¿Nadie? Aquí las cantidades las estamos calculando con los moles, ¿ya? Siempre las cantidades se calculan con los moles. Para cualquier cálculo estequiométrico que ustedes hagan, de aquí para adelante, se trabaja con moles. Las masas no está permitido. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejemplo. Dice, calcular la masa de amoníaco que se produce al combinar 2.5 por 10 elevado a 4 gramos de nitrógeno con 5 por 10 elevado a 3 gramos de hidrógeno. Primero se escribe la ecuación balanceada. Ahí está. Comprobemos si es correcto. Tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Después, 3 por 2 son 6 y 2 por 3 son 6 hidrógenos. Ahí estamos ok. Luego, el segundo paso, lo que hay que hacer es transformar las masas, ¿ya? A moles. O sea, las masas que se conocen hay que transformarlas a moles. Yo les recomiendo siempre que hagan una tablita abajo de la reacción, ¿ya? Donde vayan poniendo los moles de cada uno, ¿ya? Luego, lo que tienen que hacer para determinar el reactivo limitante, ¿ya? Es utilizar la estequiometría de la reacción química con las proporciones que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿ya? Por ejemplo, el primer caso, si un mol de nitrógeno reacciona con 2 moles producen 2 moles de amoníaco, la cantidad que aparece ahí, ¿cierto? Con la masa que ya habían transformado en la ecuación anterior, ¿cierto? Calculan la incógnita, ¿de acuerdo? Y aparece el resultado de cada uno. En el caso del nitrógeno es 1785,71 moles de amoníaco y en el caso del hidrógeno es 1653,4 moles de amoníaco en ambos casos. Aquí dice el hidrógeno es el reactivo limitante. ¿Por qué es el reactivo limitante? No es porque esté en menos cantidad. Porque está en menor cantidad, puede ser o no. ¿Cómo yo sé que está en menor cantidad? Alguien me responde, genera menos cantidad de producto. ¿Cómo yo sé que está generando menos cantidad de producto? Yo creo que por la incógnita que acaba de sacar, ¿o no? ¿Ya? ¿Qué decía en la diapositiva anterior? Que debería generar 2 moles, ¿cierto?
y la relación se tiene que establecer acá. Entonces, si yo miro el valor que me dice de moles de amoníaco, en el caso del hidrógeno, va a ser menor. ¿Ya? Ustedes se fijan acá y acá, el que da la menor cantidad, ¿cierto? Es el reactivo limitante. Así que, bien la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hay que hacer a continuación, y de ahí para adelante, ¿cómo se llama? Una vez que determinaron cuál es el reactivo limitante, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar, ¿cierto? Multiplicar esos, esos moles. A ver, déjenme ver una cosa. Tienen que multiplicar los moles, aquí hay un error en la diapositiva. Estos son moles, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Este valor es mol, ¿ok? Moles. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el producto, se le van a ir los moles con los moles y el resultado les va a quedar en gramos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿De acuerdo? Por tanto, la masa de amoníaco que se va a formar a partir de hidrógeno y nitrógeno, ¿ya? Va a ser la que aparece ahí. Así de simple es este tipo de cálculo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Profe, Dígame. entonces, ¿qué significa ese resultado que nos dio ahí? La pregunta del ejercicio era la siguiente. Calcular la masa de amoníaco que se produce al combinar esas cantidades. ¿Cierto? Nosotros sacamos los moles y a partir de los moles nos dimos cuenta que el que produce menos amoníaco es el que limita la reacción. ¿Cierto? Como la pregunta dice calcular los gramos, lo que yo hago entonces es despejar a partir de esta fórmula. El número de moles va a ser la masa de la muestra dividido por su masa molar o atómica. ¿Ya? Si yo despejo para determinar la masa, que es lo que me están preguntando, es el producto entre los moles y su masa atómica o molar. ¿Ya? Ese resultado corresponde entonces a los gramos que se producen a partir del reactivo limitante. ¿Se entiende, no? Sí, profe, ahí sí. Y el resto, el resto, Sí, profe, sí se entiende. perfecto. Se me desconectaron unos compañeros de ustedes, seguramente se les cayó la conexión. Denme un minuto, ¿ya? Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Y un ejemplo, dice, si hacemos reaccionar 10 gramos de sodio metálico con 9 gramos de agua, hay que determinar cuál de ellos actúa como reactivo limitante y qué masa de hidróxido de sodio se forma. En la reacción también se desprende hidrógeno, que es la reacción que está ahí, que ya está balanceada, ¿no?
No, no está balanceado. ¿Sí o no? No. Ya, vamos a revisar. Tenemos el sodio por un lado. El sodio, hay dos a cada lado, está correcto. Luego, tenemos el hidrógeno, tenemos 4 a la izquierda y 2 por este lado, más 2 son 4. El hidrógeno está balanceado. Y el oxígeno, tenemos 2 oxígenos y tenemos 2 oxígenos. Por No, tanto, profe, no vi no el otro importa. oxígeno, el otro oxígeno. Ya, no importa, si eso puede ocurrir, ya lo importante es que el momento de la evaluación no les ocurra. ¿Ya? Entonces, calculamos las masas, según la reacción, 46 es la masa del sodio por 2, 36 es la masa del agua por 2, 80 es la masa del hidróxido de sodio por 2. ¿Por qué solamente calculé eso y no la del hidrógeno? Ya la del hidrógeno la vamos a colocar ahí de todas maneras, 2 gramos. ¿Ya? Porque aquí me están preguntando cuánto hidróxido de sodio se formará. ¿Ya? Entonces, me dicen que 10, ¿ya? 10 gramos, ¿ya? 10 gramos reaccionan con 9 gramos de agua, ¿ya? Si ustedes establecen la relación en moles, según el ejemplo que aparece aquí, el sodio metálico, ¿cierto? El sodio metálico, de los 10 gramos, van a reaccionar generando, vamos a hacer el cálculo del minuto, porque está mediando, ¿no? Está diapositiva, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo. Y consulta, ¿están viendo la calculadora, no? No, profe. No se preocupen. Vamos a hacer el cálculo. Aquí yo sé, ¿cierto? A ver, vamos a ir a la pizarra rápidamente para que lo, para que lo visualicemos bien, ¿de acuerdo? Vamos a compartir entonces la pizarra. Denme un minuto. Denme un minuto. A ver, vamos acá, ahí y acá. Ya, ¿están viendo la pizarra? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la ecuación dice así. 2, vamos a cambiar el color del lápiz. Ah, no. Y vamos a- dice 2 sodio más 2 moléculas de agua, flechita, 2 NaOH, y 2 H, un H, ¿cierto? Y nosotros sabemos que 2 sodio reaccionan con, o sea, producen, perdón, 2 NaOH. Esto, y 2 moléculas de agua producen la misma cantidad de NaOH. Ya, hasta ahí yo podría decir, ya, mira, según la reacción no hay un reactivo limitante. Lo que yo tengo que hacer es los 10 gramos
Ya, aquí vamos a calcular los moles de sodio, los vamos a dividir por 23, que es la masa ¿cómo se llama? La masa del sodio, ¿ok? Si nosotros hacemos ese cociente, nos va a dar 0,43. 0,43. Esto es para el sodio, ¿ya? Quiero que tengan presente ese valor. Si lo hacemos para el caso del agua, tendríamos que dividir los 9 gramos que aparecen en el ejercicio por 18, ¿ya? Eso nos va a dar un medio, ¿no es así? ¿Sí o no? 9 en 18 es 0,5 si no me equivoco. Y la unidad es mol para cada uno, ¿ya? Quiero que tengan presente ese valor que yo les acabo de dar. ¿Por qué? Yo les dije recién, ¿cierto?, que la relación entre el sodio que se produce y el agua es 1:1, ¿no es así? Aquí estamos haciendo proporciones solamente. Lo mismo para el caso del agua con el hidróxido de sodio. 1:1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Y la relación entre ellos también es 1:1. Entre este y este también es 1:1, ¿cierto? Quiero que mantengan en la mente estos dos valores. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque voy a meter una nueva hoja. Vamos a buscar esto de acá. ¿Ya? Y de la relación entonces sabemos que los moles de sodio son 0,43, eso ya lo habíamos calculado. Y los moles de agua es 0,5. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto es en mol. ¿Ya? Entonces, si la relación de proporción entre el agua y el hidróxido de sodio, o entre el sodio y el hidróxido de sodio es 1:1, que nosotros la estamos viendo como 2:2, lo mismo, con el sodio, yo voy a generar, ¿cierto? Voy a generar 0,43 moles de hidróxido de sodio. Por esto. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Y Yo no entendí. ya. ¿Dónde se perdió? Para que lo veamos rápidamente. No entendí cómo la relación entre el resultado del mol y lo otro. No entendí. Entre esto, Claro. vamos entonces inmediatamente me cambiaron la pizarra, entonces esta pizarra es un poquito más lenta. Así que me disculpa, chicos. Ya, habíamos dicho entonces que los moles de sodio, ¿ya? Que los moles de sodio eran 0,43, ¿cierto? Mol. Y los moles de agua eran 0,5 mol. Ya, eso ya lo teníamos calculado en el paso anterior. Fíjense
en la ecuación química que aparece en la diapositiva. ¿Ya? La ecuación química que aparece en la diapositiva. La ecuación dice lo siguiente, yo lo voy a escribir con otro color para que ustedes lo visualicen. ¿Ya? Y vamos a cambiar este lápiz que se ve la nada. Ahí. La ecuación dice que dice que la ecuación dice entonces que dos sodios reaccionan y generan 2NaOH. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, Ya. sí. ¿Cuál es la relación de proporción que hay entre el sodio y el hidróxido de sodio? 2 es a 2, ¿cierto? Y es lo mismo decir 1 es a 1. ¿No es verdad? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Luego, de la misma relación se establece que 2 moles de agua reaccionan y generan 2 moles de NaOH. La relación de proporción también es 2 es a 1, que es lo mismo que decir 1 es a 1. ¿Ya hasta ahí estamos claros? Sí, Ya. Nosotros calculamos con la masa del sodio, aquí la masa del sodio que nos habían dado eran 10 gramos, ¿cierto? Y nos da que son 0,43. Si yo respeto esta relación, ¿listo? Si yo respeto esa relación, eso quiere decir que 0,43 moles de sodio me van a generar ¿cuántos moles de NaOH? A ver, por favor presten atención. Esta parte, Profe, en el dime. chat le pusieron 0,43. Ah, perdonen que no estoy mirando el chat, me hace falta una pantalla extra aquí. Sí, si yo respeto esa relación que acabo de cerrar en rojo, que es 1 es a 1, entonces 0,43 me va a generar 0,43 de este, ¿cierto? Lo mismo abajo. Yo ya sé que con los 9 gramos de agua, ¿cierto? Son 0,5 moles. Con la misma relación, 0,5 moles de agua me van a generar 0,5 moles de hidróxido de sodio. Entonces, uno me genera 0,43 y el otro me genera 0,5. ¿Cuál número es más chico? El 0,43. Por tanto, va a ser el reactivo limitante. ¿Se entiende o no? sí. Pero la relación va a ser siempre la misma o va a depender de la ecuación. Esto, en este caso, da la casualidad, ¿ya? Da la casualidad de que la relación entre productos y reactivos, a excepción del hidrógeno, es 1 es a 1. Pero para esta reacción, para otras reacciones, siempre y cuando tengan la reacción, la ecuación química bien balanceada, se establecen relaciones diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me voy a alguna diapositiva más atrás, ¿cuál sería la relación entre el hidrógeno y el amoníaco?
¿Cuánto sería? ¿Cuál amoníaco, profe? 1 a 1. Ah, perdón, de veras que están viendo están viendo la pizarra, no la diapositiva. Discúlpenme, chiquillos. Acá. Ahora sí. ¿Lo ven? Ahí sí. Ya. En esa ecuación, ¿cuál sería la relación estequiométrica o la relación de proporción que hay entre el hidrógeno y el amoníaco? Perdón. Sería 3 por un lado y 2. 3 es a 2, ¿sí o no? Sí. Sí. Y entre el hidrógeno y el amoníaco, 1 es a 2. O sea que un mol, eso en el fondo quiere decir, un mol de nitrógeno genera el doble en moles de amoníaco. ¿Ya? Esto siempre funciona si la ecuación química está bien balanceada. ¿Ya? Chiquillos, si no lo entendieron ahora, acuérdense que las sesiones siguientes vienen ejercicios y yo voy a trabajar esto, ¿ya? Para que lo volvamos a mirar, ¿de acuerdo? Bueno, respecto, entonces, respecto de lo que hicimos en la... Ya, ahí. Respecto de lo que vimos en la pizarra que yo acabo de escribir, ¿cierto? Sabemos y comprobamos que el reactivo limitante en este caso es el sodio, ¿ya? ¿Por qué se los muestro de esta forma? No se los explico como está acá en la diapositiva, porque aquí la diapositiva está un poco enredado, ¿ya? Yo espero que me hayan podido entender la parte que hicimos en la pizarra. De todas maneras, insisto, si no les quedó claro ahora, lo vamos a trabajar. De hecho, yo casi todos los ejercicios que tengo para ustedes tienen que, por obligación, calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Y no solamente se puede calcular en función del producto que se puede formar, también se puede calcular en función del otro reactivo con el que está reaccionando esta especie. Y yo podría eventualmente solamente con los reactivos saber, ¿ya? Solamente con los reactivos saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Ya sabemos entonces, en este caso, que el sodio es el reactivo limitante y el agua está en exceso. ¿Ya? Ahí calcularon que reaccionaron 7,8 gramos de agua con los 10 gramos de sodio. Si ustedes transforman las cantidades que nosotros trabajamos en moles, ¿ya? Las transforman a masa, multiplicando por su masa molar, les van a dar estas cantidades que ustedes ven acá. Y la diferencia es esta. Esto es el exceso. ¿Ya? Esto que está acá es el exceso. En este caso de agua. ¿Ya? Por tanto, aquí hacen una... Esto que está acá, chiquillos, no lo hagan tampoco. ¿Ya? No se hace con los gramos, se hace con los moles. Acuérdense que yo se los había dicho hace un rato atrás. Ya, para efectos para efectos de la diapositiva que va a quedar en el campus, yo voy a cambiar esto y lo voy a dejar como debería ser. Ya estoy trabajando con los moles para que ustedes vuelvan a revisar este ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Hay dudas hasta acá? O sea, más o menos, profe, pero yo creo que con los ejercicios que vamos a hacer. Sí, con los ejercicios van a quedar más claros. Sí, esta parte siempre les cuesta a los estudiantes. Yo que estudié química me costó y la verdad es que es solamente práctica. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Así que tranquilos que según el programa tenemos
¿cómo se llama? Tenemos hartas clases para hacer ejercicio. Sí, sí, bastante clases para hacer ejercicio. Tenemos, a ver, hoy día estamos a 29, no. Hoy día estamos a 22, ¿no es cierto? Tenemos la clase del viernes, tenemos toda la otra semana, ¿ya? Para trabajar. Y ¿cómo se llama? La idea es que de esta parte, que digamos es una unidad completa, hagamos ejercicios de masa atómica, molecular, composición, relación de composición porcentual en masa, fórmula empírica, fórmula molecular, ¿ya? Entonces, tenemos bastantes, como les digo, bastantes clases para trabajar. Entonces, yo voy a aprovechar ese tiempo extra que tenemos para que hagamos ejercicio y por lo menos la parte de estequiometría queden, como se dice en buen chileno, duchos. ¿Ok? Ya, chiquillos, vamos a lo último. Que también vamos a hacer ejercicios de esto la próxima vez que nos veamos. Y que tiene que ver entonces con el rendimiento, ¿ya? Y el rendimiento, ¿qué sería para ustedes el rendimiento así de forma general? ¿Tendrá a lo mejor relación con qué tan eficiente es una ecuación, o sea, una reacción química? Yo al principio les había adelantado que las reacciones no siempre ocurren en un 100%, ¿ya? Y entonces se establece este concepto, ¿ya?, de rendimiento para establecer en el fondo qué tan eficiente, insisto, qué tan eficiente es una reacción al momento que está progresando, ¿ya? Entonces, se habla de dos tipos de rendimiento, el teórico y el real. Y el real también se le conoce como rendimiento experimental, ¿de acuerdo? Y el rendimiento teórico tiene que ver con la cantidad de producto que según los cálculos, ¿cierto? Que son los cálculos que en el fondo nosotros estamos haciendo hasta hace un rato atrás, ¿cierto? Y que forman el reactivo cuando reacciona todo el reactivo limitante. Entonces yo asumo lo siguiente, el 100% del reactivo limitante reaccionó y entonces la cantidad de moles de ese reactivo limitante debería ser el equivalente, ¿ya?, el equivalente a los moles del producto que se forma, ¿ya? Y eso va a depender específicamente de los coeficientes estequiométricos de una ecuación bien balanceada. Ojo con eso. Y luego tenemos entonces el rendimiento real. Y el rendimiento real es la cantidad de producto que se formó de la reacción. ¿Y cómo yo determino esa cantidad? Experimentalmente hablando, se hace la reacción, se purifica el producto, porque normalmente como en las reacciones nos van en un 100%, es necesario y se requiere de una purificación posterior. Y una vez que la purificación ha sido la más óptima posible, yo voy a la balanza y maso la cantidad de producto que obtuve. Esa cantidad de producto que obtuve va a ser entonces mi rendimiento real. Y entonces, cuando yo hago el teórico y miro el real, me doy cuenta que hay diferencias. La pregunta es ¿por qué difieren? Es lo que dice ahí. Normalmente no reacciona todo el reactivo está hidratado, ¿cierto? Lo cual aumenta la masa total del reactivo que estoy usando y por tanto eso provoca que inicialmente podría estar como limitante, eventualmente producto de esta hidratación está en exceso y también puede ser que se den reacciones secundarias no deseadas. Normalmente esto se da en reacciones netamente de tipo orgánica. Digo normalmente porque no ocurre en el 100% de los casos, ¿no? A veces hay situaciones en que reacciones inorgánicas, como las que estamos viendo en clase, también dan reacciones secundarias no deseadas. Ejemplo de ello es, por ejemplo, valga la redundancia, la formación de algunos óxidos, ¿ya?
Normalmente en los procesos de calcinación de otros metales, no precisamente del cobre o del zinc, que es el caso que vimos en la diapositiva, tienen oxígeno, o sea, tienen óxidos que se llaman menores, intermedios y mayores, y eso tiene que ver con el estado de oxidación del metal. Y en estas reacciones, cuando no hay un control de las condiciones de reacción, podrían eventualmente entonces generar este tipo de óxidos cuando yo estoy buscando un tipo específico de esto. Y eso hace entonces que el rendimiento real sea más bajo respecto del teórico. Si ustedes se fijan en la fórmula que aparece ahí abajo, el rendimiento real o experimental se divide por el teórico. Y luego esto se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de rendimiento. ¿Ya? ¿Por qué se hace de esa manera? Porque el teórico se asume que reaccionó todo el reactivo limitante en un 100%. ¿Ya? Así que eso es importante saberlo, porque puede ser que en algunas situaciones el rendimiento real sea mayor al teórico, y eso puede ser porque el reactivo, el producto que ustedes obtuvieron no está del todo puro, o eventualmente podría estar húmedo o hidratado. ¿De acuerdo? Esta fórmula que aparece ahí abajo, chiquillos, perdonen, es esta que está aquí, es la que me permite calcular el rendimiento teórico. Y nunca va a ser, nunca va a ser mayor a 100. Nunca va a ser mayor a 100. Así que ojo con eso. ¿Ya? Si tuvieran un 100% de rendimiento, sospechen. Si tuvieran más de un 100%, sospechen. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Dice, el metanol puede producirse por medio de la reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno. Si reaccionan las cantidades que aparecen ahí, ¿cuál es el rendimiento del metanol? O sea, el rendimiento teórico del metanol. Después, si en realidad se produce esa cantidad de metanol, ¿cuál es el rendimiento porcentual? ¿Cómo hacemos el ejercicio? Primer paso, balanceamos la ecuación. Luego, calculamos los moles, ¿ya? Los moles de los reactivos. En este caso, monóxido de carbono y el dihidrógeno. Después, ¿qué habría que hacer? ¿Alguien? Bueno, no importa. Lo que tienen que hacer a continuación es calcular los moles del producto que se generó en función de los moles que ustedes calcularon previamente. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí, déjenme ver una cosita. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? La cantidad de moles, ¿ya? La cantidad de moles que hay entre uno respecto del otro. ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es el que limita la reacción? El hidrógeno. Si miramos la ecuación balanceada, podemos ver que 2, la relación entre este y este es 2:1. Porque se los muestro como proporciones para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Y respecto del monóxido de carbono es 1:1. Significa entonces que yo necesito el doble de la cantidad de este, por ejemplo, para hacer reaccionar y obtener la mitad. ¿Ya? Por eso se establece esta relación de los moles de cada uno, ¿ya? El CO2 y el 427, donde así como lo estamos mirando, parece ser que este se va a acabar primero, pero en realidad este se acaba primero. Este se acaba primero porque produce
porque produce menos metanol, por tanto ese es el reactivo limitante. Posteriormente a ello, yo tomo esta cantidad y multiplico por su masa molar para poder obtener entonces los gramos. Estos gramos van a ser el rendimiento teórico. Luego, el rendimiento experimental, me dijeron a mí que en realidad se formó esta cantidad y no la que yo había calculado. Por tanto, esta cantidad la divido por la calculada y la multiplico por 100 para obtener el porcentaje de rendimiento. Lo cual es un porcentaje razonable para una ecuación, o sea, para una reacción química de este tipo. ¿Les quedó claro? Sí. Perfecto. Bien, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Ya vimos toda la unidad de estequiometría, vamos bastante adelantados, eso es bueno, chiquillos. ¿Ya? Eso es bueno porque nos va a dar toda la semana que viene para hacer bastantes ejercicios relacionados con esto. ¿Ya? La idea es que lo tomemos con calma, como siempre, ¿cierto? Como siempre,